Un momento a ver si se conectan un par de personas más. Quiero hacer una transmisión. Se escucha, por cierto. ¿Pueden escuchar allí? Hola, León. Bueno, básicamente lo que quiero hacer es como replicar lo que acabo de comentar en Instagram, que lo puse en una historia por aquí. Es decir, quería hacer unos comentarios de algunas cosas que han pasado este año y que, bueno, por alguna u otra razón yo no he podido escribir nada sobre ello. Han pasado muchas cosas este año, ¿no? Eh, Comenzamos con lo de Rosselló. No sé si se acuerdan lo de Rosselló en Puerto Rico, que la gente lo hizo renunciar. Después de lo de Rosselló, claro, no, obviamente que no voy a hacer una enumeración de todas las cosas, sino de lo que la globalización... Ah, muchas gracias, León. Lo que la globalización nos ha metido así, a juro, ¿no? Es decir, lo que pasó en Puerto Rico, lo de la Amazonía, lo de Greta Thunberg, lo de Ecuador, Perú y actualmente lo que está pasando en Chile, ¿no? Me gustaría como hacer un breve comentario de cada cosa. Fíjense una cosa. En primer lugar, lo de Puerto Rico. A mí me llamó mucho la atención, disculpen que tengo esto con la mano, me llama mucho la atención lo que pasó en Puerto Rico, porque, ¿por qué? Un poco para las personas que tal vez no sepan, ¿no? Al gobernador de Puerto Rico le consiguieron un chat de Telegram en donde salía hablando mal de muchísima gente, incluida la comunidad LGBT, miembros de su gabinete, gente de su oposición política, etcétera. Emilio, saludo. Entonces, a este señor Rosselló lo sacan del poder porque eh, a través de los mensajes que tenía en su Telegram, todo el mundo se dio cuenta que era un hijo de puta. Entonces, Rosselló es un hijo de puta, va para afuera. Y lo sacaron como en efecto pudimos haberlo visto, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención el fenómeno, pero no me llama la atención desde el punto de vista, digamos, ese más punto de vista limitado y pragmático de la política que implica hablar de espectros ideológicos, políticos, etcétera. No, me interesa es como problematizar ese fenómeno de lo que ocurrió con Rosselló, ¿no? Es decir, a él lo sacan del poder porque la gente lo ve como una persona que no se merece estar en el poder porque él eh, hablaba mal de otras personas en privado, se expresaba de mal forma. Entonces, la pregunta que yo me hago es, hay una oposición de dos formas de vivir. Las dos oposiciones de las formas de vivir es lo público y lo privado. Está lo público y lo privado y ambos, digamos, se tensionan, tanto lo privado como lo público. Entonces, todo lo que pasó con Rosselló es de orden de lo privado. Entonces, cuando se coloca lo que está en el orden de lo privado y se publica, todo el mundo se da cuenta que Rosselló es un hijo de puta. Entonces, repito, yo no estoy refiriéndome al asunto ideológico, que si el tipo era bueno o era malo, o si su postura política era buena o mala, o si no quiero caer en esa vaina maniquea del bien y el mal, ¿ok? Lo que quiero es que analicemos ese fenómeno. Entonces, mi pregunta es, si cada uno de nosotros, los que están conectados, incluyéndome, hola Liagni, ¿cómo estás? Liagni está en Chile, por cierto. Si cada uno de los que estamos conectados, ¿sí? Y los que estamos aquí conversando, incluyéndome, publicase enteramente una conversación que tuvo en un chat de Telegram, ¿acaso todo el mundo no se daría cuenta que eventualmente nos comportamos como unos hijos de puta? Es decir, todo lo que forma parte del orden de lo público habla muy claramente de cuando nosotros suprimimos modales, etcétera, etcétera. Es decir, insisto, yo no estoy diciendo que Rosselló no sea mala gente, no estoy diciendo nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es que lo que pasó ahí es una vaina de lo público y que somos unos grandes hipócritas, unos grandes doble cara, doble moral, que no terminamos de admitir que en efecto todos somos unos hijos de puta en el orden de lo privado, o sea, todos. Sí, o sea, ninguno de nosotros podría publicar realmente, hacer realmente público lo que hablamos en privado con los demás. Solemos hablar mal hasta de la gente que amamos, por Dios. ¿Sí me explico? No sé si me hago entender. Bueno, después de lo que ocurrió con lo de Rosselló, creo que el boom más grande fue
con lo de la Amazonía, no sé si me equivoco. Entonces, todo el mundo dijo, pero es que Bolsonaro es un hijo de puta. Entonces, es Bolsonaro el único culpable de lo que sucede en la Amazonía. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, coño, vayamos y problematicemos el asunto un poco más allá. Es decir, el asunto no es tan maniqueo así. La Amazonía es una vaina que la comparten un bojote de países y que el único culpable de eso no es Bolsonaro, e insisto, no es el mismo análisis. El análisis no debe ser abordado desde, como dije con Rosselló, es decir, no podemos caer en el asunto maniqueo si era bueno, que si Bolsonaro es bueno o Bolsonaro es malo, no. El asunto está en definir exactamente el hecho, es decir, el único responsable no es él. El agronegocio, los agrotóxicos, incluso los gobiernos que forman parte de eso, que están o no están en la progresía mundial, es decir, hasta Evo Morales sancionó un decreto que permitía sembrar en la Chiquitanía, que era una parte protegida. Es como que si el día de mañana yo diga, coño, en el Ávila se va a poder sembrar maíz. ¿Sí me explico? Es decir, el único culpable no es el monstruo Bolsonaro, ¿no? Es decir, sigue habiendo como una vaina de corrección política, sigue habiendo como un discurso como bastante instalado del hecho de que es muy fácil decir quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Entonces, el otro problema que me parece bueno problematizar, y valga que la redundancia no es igual, porque hay problemas que son problemas para resolver y hay problemas que son para problematizar, es decir, para sacarle el jugo a lo que tiene que ver todo eso, sacar el jugo a lo que tiene que decirme ese evento, ese fenómeno, esa vaina que se está manifestando ahí. Entonces, lo otro fue lo de la niña Greta Thunberg, que fue hace poco. Entonces yo decía, coño, pero que han pasado demasiadas vainas locas últimamente, demasiado espectaculares, demasiado faranduleras, demasiado... Eh, bueno, de ese orden de lo que llamaba Guy Debord, eh, la sociedad del espectáculo, ¿no? Sí, todo eso lo tal, ¿no? La vaina es que los grandes discursos con Greta Thunberg fueron básicamente uno, que Greta Thunberg es blanca, que bola, que ella es blanca, la niña eurocéntrica diciéndonos cómo tenemos que comportarnos, y las otras voces lo que decían era que bola, que hay gente indígena que tiene rato denunciando esto, pero le paran más bola a la niña Greta. Entonces, lo que hablo, mi opinión a propósito de ello es que se diluye el problema real, que es lo del cambio climático. No me interesa Greta, no me interesan las otras posturas. Es decir, todo esto termina por diluir el problema principal, que es lo de Greta. Lo del Joker, que me hizo falta en Telegram, por cierto. Ese otro gran tema, que pareciera el otro gran tema. Entonces, lo único que puedo decir es que es la primera vez en la historia de la humanidad que este tipo de acontecimientos suceden y tenemos los medios para magnificar lo que está sucediendo. Es decir, el mundo ha sido una mierda desde hace mucho tiempo, es decir, los países se han comportado de una manera irracional durante mucho tiempo, los líderes políticos de la misma manera, durante toda la historia han habido buenas y malas películas, pero ahora todo está siendo magnificado por este mundo de la sociedad del espectáculo, de las redes sociales, de la hiperconectividad, de toda esta globalistán en la que todos estamos involucrados. Y el otro de los temas, que a mí me parece que es un tema uno, es decir, Ecuador, es decir, Perú, Chile, a mí me gustaría comentar algunas cosas. En primer lugar, es el hecho de que a nadie debería extrañarles una crisis en América Latina. ¿Por qué a nadie debería extrañarle una crisis en América Latina? Porque América Latina forma parte del primer mundo, América Latina forma parte del sur global y la arquitectura económica del mundo está diseñada especialmente para que los países del tercer mundo y del sur global, esos países que tienen recursos naturales, que tienen ese tipo de recursos económicos, están diseñados, o mejor dicho, ocupan un lugar de dependencia en la política económica global. Un señor llamado Emmanuel Wallerstein, que murió hace poco, científicamente, es decir, fácticamente desarrolló una tesis llamada El análisis de los sistemas mundo, en donde se explica, ¿sí? En donde se explica cómo nuestros países solamente sirven para ser expoliados y para hacer correas de transmisión de los mismos recursos que producen para ir a los países centro, que son los países del primer mundo. Es decir,
quienes detentan la hegemonía militar, política y económica a nivel global. A nadie tiene que extrañarle una crisis en Ecuador, a nadie tiene que extrañar una crisis en Perú, a nadie tiene que extrañar una crisis en Chile y bueno, obviamente a nadie tiene que parecerle raro una crisis en Venezuela. Que en uno u otro lugar las crisis se agudicen porque el grado de contradicción es muchísimo más alto que en otras, chévere, pero los países del tercer mundo están condenados a ese ciclo permanente de progreso, transición y crisis, porque así lo diseñaron, así está diseñado por parte de las potencias. Comentarios apartes. 1. Ecuador. El único culpable de lo que está pasando en Ecuador no es Lenín Moreno, es un señor llamado Rafael Correa, que se le ocurrió la brillante idea de legar todo el poder de ese país, legar toda la suma de experiencia que ha tenido el pueblo ecuatoriano a un tipo que es autor de libros de autoayuda. Lenín Moreno es un autor de libros de autoayuda. Entonces, ¿qué carajo tenía en la cabeza el señor Rafael Correa cuando se le ocurrió renunciar, cuando tenía picos históricos de aprobación en la opinión pública, etcétera, y se le ocurrió irse a Bélgica a descansar cómodamente con su familia? Entonces, bueno, es otro culpable más y que, por favor, recojan eso, recójanlo, ¿sí? Otra cosa que tiene que ver con lo de Chile, ¿no? Es un ejemplo de una vaina que es sumamente importante, es decir, es el hecho de que con toda la ciencia que tengamos, con todo el control que pretendan, digamos, detentar las potencias hegemónicas, los pueblos son unos individuos que es imposible para nosotros prever qué va a pasar con ellos. Los pueblos tienen una intuición propia. Por más controlados que tú creas que van a estar, o por más tranquilos que aparenten, es demasiado, digamos, es impredecible el comportamiento. Puedes predecir ciertas cosas, puedes predecirlas utilizando la sociología, utilizando la ciencia política, utilizando diferentes herramientas para tanto controlar como administrar, como gestionar las sociedades, pero los pueblos son capaces de romper todas las barreras. Entonces, el meme ese tan famoso que se hizo, de que un saludo al señor Paul Gilman, gran fan desde acá, desde Duaca, Estado Lara. Nosotros, lo que quería decir era que es impredecible, los pueblos son impredecibles. Es decir, el señor Piñera, el meme que se hizo famoso hace unos días, que decía que Chile era un paraíso, que era un oasis. Bueno, 3 días más tarde ocurre lo que está ocurriendo en Chile, es decir, es una identificación de eso. Por otro lado, es importante entender que el mundo está en un permanente caos, siempre ha estado en un permanente caos. Que ahora tengamos la manera de cómo enterarnos, que ahora tengamos incluso dentro de contradicciones, porque se supone que estas mismas herramientas se utilizaron para controlarnos y se utilizaron para, digamos, hacer lo que decía Foucault, el panóptico, pero en este caso el panóptico al revés, porque no nos encierran, sino que nosotros nos encerramos nosotros mismos. Se supone que están hechas para controlarnos y al final también funcionan para comunicar cosas. Eso es parte de ese mundo del caos y lo que llama un comunicador inglés. Él dice un poco, esto es una hipernormalización, es decir, hay una ilusión de control, no hay un control como tal, hay una ilusión de que hay un control, hay algunos que se lo creen, otros que no se lo creen. Pero un poco este es mi resumen, como dije al principio, ha sido un año bastante esquizoide, por decirlo de alguna manera, y bueno, estoy probando también a ver, tratando de comunicarme con otro lenguaje a través de estos espacios. Yo no le quito más tiempo y espero que les haya gustado. Hasta luego. Chao, chao.